Actívate. Ese es el tema de la palabra que traigo para la iglesia esta noche. Iglesia, la Biblia, la palabra de Dios, contiene y enseña el plan de salvación para la humanidad. La Biblia enseña que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para que muriera por nosotros. Es emocionante leer la Biblia y encontrar que Jesucristo dio su vida por nosotros. Pero escuche esto, iglesia, Jesús no murió en la cruz como un mártir. Él no murió en la cruz para que le tuviéramos lástima, ni tampoco murió en la cruz para que se hiciera famoso. ¿Sabe cuál fue la razón por la que Jesucristo murió en la cruz? Tomar su lugar y el mío. Lo que usted y yo merecíamos, Jesús lo llevó en la cruz. Él pagó la deuda que teníamos con Dios. Él murió para perdonar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él murió en la cruz para redimirnos. Y esa palabra redimir significa recuperar lo que se había perdido. ¿Qué le parece? Pero también Él murió para cancelar toda maldición que había sobre la tierra. Él llevó la ruina que había sobre la tierra. La Biblia enseña que sobre la tierra habían espinos y cardos. No producía ningún fruto. Había una maldición. Y Jesús en la cruz la llevó para que la ruina sea historia patria en nuestras vidas. Pero también, iglesia, Jesús murió para traer sanidad física. La Biblia dice que por sus llagas, dice Isaías 53:5, fuimos nosotros curados. Y no solamente sanidad física, sino también sanidad interior. Pero también Jesús murió y derramó su sangre para limpiarnos. Ahora, lo más importante por lo que Jesús murió fue para salvarnos, para darnos vida eterna. Pero quiero mostrarles otra cosa que Jesús ganó en la cruz por nosotros. Quiero mostrarles otro beneficio que Jesús ganó en la cruz por nosotros. Y quiero pedirle el favor que abra su Biblia, si es tan amable, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Llegaron? Dice la palabra de Dios así: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, otra versión dice, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Iglesia, le acabo de mencionar varios beneficios que Jesús ganó en la cruz por nosotros: perdón de pecados, sanidad, vida eterna. ¿Me ayudan? Redención. ¿Qué más les dije? Sanidad física, sanidad del alma. Pero también otro beneficio que Jesús ganó en la cruz es el que miramos en 2 de Corintios 8:9. Dice que Él se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Cuando uno va a una agencia de viajes con ganas de irse de vacaciones, generalmente ellos ofrecen un paquete, ¿no? Entonces ellos le ofrecen a uno transporte de la casa al aeropuerto, del aeropuerto al hotel, y en el hotel te ofrecen desayuno, almuerzo, cena. Un guía turístico viene y te lleva a dar una vuelta por el lugar donde estás. Puede ser en una isla, entonces te llevan, digamos que si fuéramos a San Andrés, a Yoniquí,
a la cueva de Morgan, al hoyo soplador, y todo eso hace parte del paquete. Si a usted en el hotel le van a cobrar por el almuerzo, ojo, lo están tumbando, porque el paquete completo es lo que le ofrecieron. Iglesia, permítame tomar este ejemplo. Jesús en la cruz ganó un paquete por usted y por mí. Todo está incluido, iglesia. Todo está incluido. Jesús en la cruz incluyó todo. Él hizo su parte. Ya Él nos perdonó, nos sanó, nos dio vida eterna, nos redimió, pero también nos bendijo. Ya Él hizo su parte. Ayúdenme por favor, Deuteronomio 8, versículo 18. Deuteronomio 8, versículo 18. Si llegó, me dice amén, por favor. Recuerda al Señor tu Dios, dice Deuteronomio 8, 18, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Iglesia, Dios nos da la fuerza, Dios nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué no me ayuda y abre su mano así de esta manera, por favor? Abra sus manos, por favor. En sus manos, iglesia, Dios puso el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos creen que son perdonados? ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Cuántos creen que son redimidos? Iglesia, nos corresponde creer, porque hace parte del paquete, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a que muriera como pobre para hacernos ricos. Pero también nos corresponde creer que Él ha puesto en nuestras manos el poder y nos ha dado la fuerza para hacer las riquezas. Tú tienes que reconocer que lo que ha llegado a tu vida te lo ha dado Dios. Sabe que es un error a veces pensar y decir, no, es que es por mi preparación. Sí, hay que prepararse. Es un error pensar y decir, no, es por mi esfuerzo. Claro que tenemos que esforzarnos, pero sobre todo tenemos que reconocer que la fuerza y el poder para poder conquistar y hacer las riquezas viene de parte de Dios. Le estoy hablando que Dios ya hizo su parte, enviar a su Hijo a que muriera por nosotros y darnos el poder para hacer las riquezas. Ayúdeme por favor con Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2. Miren el pensamiento de Dios. Tercera de Juan 1:2. Ese texto es el pensamiento, es el deseo de Dios para la iglesia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios, el pensamiento de Dios para nosotros. El pensamiento de Dios es que usted y yo tengamos prosperidad espiritual. Claro que sí. Él desea que espiritualmente crezcamos. No puede ser que usted esté viviendo como cuando no conocía a Dios. No puede ser. Si alguna persona está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Es decir, Dios espera que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual. No puede ser que sigamos pensando como cuando no conocíamos a Dios. Pero también el deseo de Dios es que tengamos salud física. ¿Ustedes creen que Él como papá, como buen padre que es, quiere vernos enfermos a nosotros que somos sus hijos? Seguro que no. El deseo de Dios también es, el sueño de Dios, el pensamiento de Dios es que tengamos prosperidad económica. Iglesia, prosperar es avanzar. Prosperar es florecer. Prosperar es adelantar. Prosperar es ascender. Y ese es el sueño de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Yo traje una naranja. Mi esposa se quiere quedar con ella, pero yo le estoy diciendo que me la pase.
Y quiero hacer un ejemplo, colocar un ejemplo con esa naranjita. Si yo te doy así esta naranja, yo creo que al que le corresponde hacer el jugo es a quién. Así es. Dios nos da las naranjas, pero nos corresponde a nosotros una parte, hacer el jugo. Iglesia, Dios ya hizo su parte, le recalco en esto. Ahora nos corresponde hacer a nosotros nuestra parte. Le recuerdo, hay una parte que me corresponde a mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos entregó la capacidad. Dios puso sobre nosotros su bendición, pero nos corresponde a nosotros, de aquí en adelante, colocar en práctica nuestros dones. Que su bendición se multiplique en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Por eso, lo primero que quiero hablar esta noche, de acuerdo a lo que nos corresponde a nosotros, es ser buen administrador. Número 1, ser buen administrador. Y quiero parafrasear un poco acerca de la parábola que Jesús contó de los talentos. Ustedes saben, una parábola es una historia, ¿no?, que Jesús la utilizaba para dejar una enseñanza. Y esa parábola está en Mateo 25:14. Solamente les voy a parafrasear un poco de lo que Jesús nos quiso enseñar. En esa parábola él dice que un hombre emprendió un largo viaje. Ese hombre tenía 3 siervos y les confió talentos. Otra versión dice dinero, bolsas de dinero. Cuando la Biblia habla de talentos, no habla de tocar un piano, aunque es un talento, o de tocar una guitarra, no, habla de dinero. Ese hombre le confió dinero a 3 siervos y dice que él lo dividió de acuerdo a sus capacidades. Me llama mucho la atención eso. ¿Sabe que de acuerdo a nuestras capacidades Dios nos va a confiar talentos? Y dice que al primero le dio 5 talentos. Le repito, 5 bolsas de plata. El segundo le dio 2 bolsas de plata y al otro le dio 1 bolsa. Y mire lo que pasó. Míreme acá, por favor. El que recibió las 5 bolsas de plata dice que fue, invirtió ese dinero, lo multiplicó, ganó con ese dinero 5 bolsas más. El segundo, que había recibido 2 bolsas, hizo lo mismo. Con esas 2 bolsas fue, trabajó, invirtió, madrugó, se acostó tarde y multiplicó esas 2 bolsas de dinero. Y al tercero, al que le habían dado una, dice que él sintió miedo y escondió la bolsa, abrió un hoyo y escondió la bolsa allí. Y cuando regresó el jefe a pedir cuentas, porque iglesia, nos van a pedir cuentas. ¿Sí sabía eso? Te van a pedir cuentas. Entonces el hombre viene y le pide cuentas al que había recibido 5 bolsas. Y este hombre le dice: jefe, yo invertí a 5 bolsas, patrón, y me fue bien, porque mire, vea, gané 5 bolsas más. Y el segundo hizo lo mismo: jefe, usted me dio 2 bolsas, invertí, gané y tengo otras 2 bolsas más. Y el último viene y le dice: jefe, yo tuve miedo, mucho miedo, y lo que usted me dio, el talento que usted me dio, lo escondí. Y mire, ese talento que usted me dio, aquí se lo devuelvo. Esta parábola enseña que a los 2 hombres que fueron diligentes, que fueron buenos administradores y que multiplicaron lo que habían recibido, ese hombre los llenó de elogios. Pero habla también de que aquella persona que recibió un solo talento y se asustó y tuvo temor y lo guardó y no ganó, le dijo: siervo malo y negligente. Si usted lee los evangelios, usted va a encontrar que si hubo palabra dura, fue para este hombre: malo y negligente. Y mire lo que sucedió. Le dijo: quítele en esa bolsa, quítele en el talento y entréguenselo al que tiene más. Por esa razón usted encuentra que hay gente que no administra, no cuida
y cuando menos pensó se quedó sin nada. Aquí está. Al que multiplica, al que trabaja, al que es diligente, al que es buen administrador, iglesia, Dios le va a dar más. Pero al que no cuida, al que no administra, al que no multiplica lo que se le ha dado, lo poco que tiene se le quita. Y sabe que mirando bien esta parábola, yo encuentro aquí algunas cosas desconocidas quizás para muchos. Y yo encuentro, por ejemplo, lo que le decía a ustedes ahora, nosotros somos administradores. Tu vida, Dios te la prestó para que la administres bien. Como raquítico ese amén. Tu esposa, hombres que están acá, ¿hay hombres o no? Dios te la confió para que la trates bien, tu hogar, tus hijos. Somos mayordomos, mujeres que están aquí. Lo que Dios te ha dado es para que seas mayordomo, para que lo cuides, para que lo administres. Nada de lo que tenemos es nuestro, es prestado. Y lo que les decía ahora, que encuentro en esta parábola, es que un día nos van a llamar y nos van a pedir cuentas. La pregunta es, ¿quieres recibir honores? ¿O quieres que te digan siervo malo y negligente? Yo espero que podamos entender esta palabra y le pido a mi Dios que esta palabra se quede en nuestros corazones para que podamos ser buenos administradores. Tenemos que hacer un muy buen trabajo. Iglesia, tu salud Dios te la dio para que la administres bien. Tu familia, tus hijos, tus finanzas, tus dones. ¿Sabe por qué hay gente que no se para aquí a predicar? Porque han escondido sus dones. Mire, aquí está mi tía y yo creo que ella podría decir que el sobrino más introvertido de su hermana primitiva era yo. Yo he aprendido que los dones que Dios me ha dado tengo que colocarlos a su servicio. ¿Se acuerdan que lo que no se usa, qué pasa? Se atrofia. Entonces, nuestros dones tenemos que colocarlos al servicio del Señor. Debemos ser buenos administradores. Iglesia, esa parábola también me enseña que tenemos la capacidad, la bendición de la multiplicación. Génesis lo enseña. Génesis, cuando muestra ese capítulo de la creación, dice que Él le dio una orden al hombre. ¿Se acuerdan cuál fue? Multiplíquense y sojuzguen la tierra. Desde el principio Dios puso la bendición de la multiplicación sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Tú tienes la bendición de Dios. Créelo, iglesia. Tú tienes la bendición de Dios. Tenemos la capacidad puesta por Dios para multiplicarnos. ¿Sabe qué esperaba este hombre de la parábola de los talentos? Que sus siervos multiplicaran lo que Él les había entregado. ¿Sabe qué espera Dios de nosotros, iglesia? Que nosotros multipliquemos lo que Dios nos ha dado. Dios espera de nosotros multiplicación. Tenemos esa unción sobre nuestras vidas, que espiritualmente nos podamos multiplicar. Vuelvo y te lo repito, Dios espera de nosotros crecimiento en el área espiritual. Lo mínimo que tiene que haber en nosotros es el deseo de leer la Biblia, de levantarnos cada mañana con expectativa. ¿Qué me va a hablar Dios hoy? No puede ser que el alimento espiritual sea 2 veces a la semana, a mitad y fin de semana. No, iglesia, Dios espera que crezcas espiritualmente. ¿Y sabe cómo lo podemos hacer? A través de la palabra, a través de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Dios espera que nos multipliquemos ministerialmente, pero también en nuestras finanzas. Él espera que lo que Él puso en tus manos, ¿qué puso en nuestras manos? El poder, lo leímos ahora, la fuerza. ¿Para qué, iglesia? Para hacer las riquezas.
Sabe que el problema está es en que no creemos. Y esta noche tú tienes que determinarte a creerle a Dios. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. Yo voy a creer lo que el Señor dice de mí. Sobre mi vida está la unción de la multiplicación. Hay vida en tus manos, iglesia. Hay vida dentro de ti. Debes creerlo y pedirle al Señor que te ayude a multiplicar tus dones, tus talentos. Lo otro que aprendo en esta parábola es que Dios bendice a aquella persona que tiene la actitud correcta. Observe cómo este señor, cómo este jefe trató al hombre que no multiplicó sus dones. ¿Por qué? Por una mala actitud. Mínimo este hombre tenía que haber cogido ese dinero y llevarlo a un banco, ¿cierto? Por lo menos había ganado algo de intereses. Pero la actitud de este hombre no le gustó a su jefe, tanto así que le dijo: siervo malo y siervo negligente. Yo estoy aquí de parte de mi Señor esta noche para decirte: no entierres los dones que Dios te ha dado. Actívate. Volvemos a hacerlo. Dígale al que está a su lado: actívate. Buenos administradores. Siempre hemos leído o hemos escuchado de que a un hombre llamado Daniel lo llevaron y lo tiraron a un foso de leones. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí lo han leído? ¿Lo han escuchado? Pero ustedes sí se ha dado de pronto la tarea de revisar, bueno, ¿y por qué enviaron a Daniel al foso de los leones? Eso está en Daniel capítulo 6. Es rico leer ese capítulo de Daniel. Es hermoso, aprende uno mucho. Y mire lo que yo destaco de Daniel capítulo 6. Había un rey llamado Darío, el rey de Persa. Y este rey tenía 120 provincias, y para cada provincia nombró un gobernador. Es decir, habían 120 gobernadores. Y la Biblia enseña que este rey Darío puso 3 supervisores, que entre ellos estaba Daniel, para que supervisaran a esos 120 gobernadores. Y escuche lo que encuentro yo ahí, iglesia. Dice que el rey Darío vio en Daniel una gran destreza administrativa. Y esa gran destreza administrativa le llamó la atención al rey. ¿Y sabe qué pensó el rey? En colocar a Daniel por encima de todos sus compañeros, de los 120 gobernadores, pero también de los 2 supervisores que estaban con él. Y claro, a ellos les dio envidia y empezaron a buscar cómo hacer caer a Daniel para sacarlo de ese puesto. Y como era un hombre íntegro, no encontraron nada cómo acusarlo. Y por último se metieron por la religión, porque Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Ustedes saben la historia. Y un día lo vieron en el aposento alto orando y lo acusaron y lo llevaron al foso de los leones. Y la historia termina que Daniel salió de allí del foso sin un rasguño porque confió en Dios. Pero el tema es este: Daniel llamó la atención del rey Darío por la destreza que él tenía para administrar. ¿Qué le parece, iglesia? Lo que a Daniel se le iba a entregar era todo el reinado de Persa, porque era un buen administrador. Iglesia, ¿cuántas cosas estamos perdiendo nosotros por ser malos administradores? ¿Cuántas cosas no se nos han entregado porque no tenemos la capacidad de administrar bien? Volvámonos en el nombre de Jesús buenos administradores. Hay cosas preparadas para ti. Escucha, iglesia, lo que otra gente no está administrando, Dios te lo quiere entregar a ti. Pero Él quiere que tú le muestres lo que Daniel le mostró al rey Darío: esa destreza para administrar. Esa palabra me la dio Dios a mí cuando estábamos en plena pandemia, cuando nos tocaba que aislarnos obligatoriamente. Y yo le decía a mi esposa, nosotros hacíamos un devocional, esposa, para una familia que tenemos en Londres y en España, y hablábamos en ese tiempo de que era el momento de ser mejores administradores.
Eso nos ha llamado Dios, iglesia, a que los recursos que Él te entrega, tú los administres bien. Cuando tú aprendas a administrar lo que Dios te ha dado, Él te va a dar más. A veces el problema no es un salario mínimo, el problema es que no sabemos manejar ese salario mínimo. Y una persona que no sepa manejar un salario mínimo tampoco va a manejar 10 millones de ingresos al mes, porque no es buen administrador. Entonces se gasta hasta lo que no tiene. Mire, yo le aprendí algo a un amigo, algo que él no colocaba en práctica. Una vez me dijo él: Juanca, el problema no es conseguir dinero, el problema es saberlo administrar. Y ese hombre andaba endeudado hasta la coronilla, pero tenía razón, y yo cogí eso. Si yo tengo en mis manos la capacidad dada por Dios de multiplicar lo que Él ha puesto, lo más seguro, iglesia, es que la bendición de Dios se multiplique sobre mi vida. Pero, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Dígalo conmigo: ser buen administrador. Que el manejar bien lo que Dios te ha entregado llame la atención del rey. Iglesia, este rey le iba a entregar a Daniel todo su reino. ¿Por qué le llamó la atención? Administraba bien lo que le habían confiado. Es lo primero. Lo segundo que me corresponde a mí, iglesia, la parte que me corresponde a mí, vuelvo y les recuerdo: ya Dios envió a Jesús para que muriera por nosotros, para perdonarnos, para en su pobreza bendecirnos. Puso sobre nuestras vidas el poder para hacer las riquezas. Me corresponde a mí ser buen administrador, número uno. Y segundo, trabajar duro. Proverbios 12:11. Mire cómo dice esta versión. Proverbios 12:11. Se lo voy a leer. El que labra su tierra, ¿qué dice? ¿Me ayudan? El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Iglesia, si hay algo que usted encuentra aquí en la Biblia, es a mujeres y hombres que trabajaban duro. Le hablo a las mujeres. Si usted lee Proverbios 31, que no lo vamos a hacer ahora, usted encuentra que esta mujer de la que habla Proverbios 31 era una mujer guerrera y echada para adelante. Era una mujer que trabajaba duro. Yo lo leí detenidamente y miren lo que dice Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa. Esta mujer es capaz. ¿Cuántas veces estamos diciendo nosotros: no puedo? No, yo no soy capaz. La Biblia destaca en esa mujer que era una mujer capaz, que era una mujer digna de confianza, una mujer que hacía el bien y no el mal. A veces nosotros estamos pagando mal por mal, y eso no es lo que dice la Biblia, y nos lo muestra que debemos esforzarnos inclusive para hacer el bien y no el mal. Dice que es diligente, encuentra tela y lino y hace ropa. Dice que es muy trabajadora, y me llama la atención, dice que su lámpara está encendida hasta la medianoche. Es decir, ella no descuida su relación con Dios. Ella sabe que la fuente de vida y de poder para hacer las riquezas la da Dios, y por eso no descuida su relación con Él. Dice también, hablando de la mujer virtuosa, que siempre tiene sus manos ocupadas en el hilado. Es comerciante. ¿Hay alguna mujer comerciante aquí? Característica de la mujer virtuosa. Bien por esa. Pégale. Mire lo que dice ese proverbio de la mujer virtuosa. Dice que trae su alimento de lejos. Yo le puse allí: no es perezosa. Se levanta de madrugada y prepara los alimentos. Ahí le colocamos: es esforzada. Dice que organiza y planifica las labores de sus criadas. Es una mujer organizada. Va e inspecciona el campo a ver si lo puede comprar. O sea, no hace negocios al azar. No, ella va y mira: bueno, me conviene, está bueno, tiene buen precio, me alcanza para comprarlo, y hace el negocio. Dice que
hace negocios, invierte sus ganancias. Iglesia, las ganancias son para invertirlas. Esposa, hay que invertir las ganancias. Las ganancias son para invertirlas. Y dice que es una mujer fuerte y llena de energía. ¿Qué le parece? ¿Ustedes recuerdan que en el libro de Josué, capítulo 1, el Señor le va a entregar a Josué el trabajo de reemplazar a Moisés? No era cualquier trabajo, ¿no? Al gran Moisés. Imagínense, al que escribió, al que subió al monte Sinaí a recibirle las tablas de los 10 mandamientos al Señor, al que con su vara tocó el mar y se abrió, al que peleó con Faraón y esas plagas inundaron a Egipto, al gran Moisés. No era un trabajo fácil el que tenía Josué. Y saben que en ese capítulo se menciona 4 veces que el Señor le dice a Josué: Josué, tú vas a reemplazar a alguien importante, pero esfuérzate y sé valiente. Otra vez le dijo: Josué, sé fuerte y valiente. Y así por 4 veces. Iglesia, iban a quitar al gran Moisés, a un hombre muy importante. Necesitaban a alguien que tuviera la capacidad para reemplazarlo. Yo te pregunto, si en tu empresa o donde tú trabajas van a quitar a alguien importante, ¿tú estás capacitado o capacitada para reemplazarlo? ¿Seguro? Esfuérzate y sé valiente. Iglesia, las mujeres y los hombres que encontramos en la Biblia, perdónenme la palabra, no eran flojos. Y lo que me corresponde a mí es trabajar duro. Lo que me corresponde a mí es esforzarme. Lo que me corresponde a mí es ser valientes. Así se me salga el gallito. Pero eso es lo que demanda Dios de nosotros. A que seamos gente que se esfuerza, a que seamos gente que es valiente. Prepárese, porque Dios va a quitar a alguien importante. Prepárese, iglesia, yo lo siento en mi corazón. Dios va a mover a alguien importante, pero Él espera de que aquella persona que lo reemplace, que está aquí, sea esforzado y sea valiente. Escuchamos de Salomón, ¿no? ¿Qué me pueden decir de Salomón? ¿Quién se acuerda de algo de Salomón? Pidió sabiduría, ¿no? El sabio. Dios hizo su parte. Cuando Salomón le pidió sabiduría, le dio sabiduría. Y dicen que el hombre más poderoso económicamente que ha pisado la tierra es Salomón. Pero ¿sabe qué hizo Salomón? Se acostó a dormir después de que le dieron sabiduría. No, señor. Si usted revisa quién fue Salomón, Salomón fue un comerciante esforzado y valiente. Ese hombre compraba y vendía caballos, vendía lienzos, los minerales los compraba y los vendía, el oro, el marfil, asnos. Era un hombre muy hábil para los negocios. Y de esa manera Salomón prosperó. Y Dios está esperando que la habilidad que Él puso en ti la pongas a funcionar de la misma manera como lo hizo Salomón. El título de esa palabra es actívate. Y el título de esa palabra nace de ese texto que vamos a leer, Primera de Reyes 17, por favor. Vamos a leerlo del 8 al 16. Si ustedes quieren, pueden tomar el apunte y leen conmigo, aprovechando de que están proyectando la Biblia acá. ¿Les parece? Miren lo que dice Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Entonces la palabra del Señor vino a él, hablando del profeta Elías, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he dado la orden de comer, de darte de comer, perdón, gracias.
Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Amén y amén. Iglesia, Elías llega a una ciudad o a la casa de una mujer que por la escasez está deprimida. Y él la encuentra organizando una leña. Y el profeta le dice: mujer, regálame un vasito de agua. Y ella va por el vaso de agua y este profeta, un poco atrevido, le dice: no, pero venga, tráigame también un pedazo de pan. Y la mujer le contesta: no, profeta, mire, vive su Señor, vive su Dios, que no tengo sino un puñadito de harina. Y con ese puñadito de harina me voy a hacer una torta. Y esa va a ser mi última cena para mí y para mi hijo, porque me voy a echar a morir. ¿Y sabe qué hizo el profeta, iglesia? Activó a esta mujer. Le dijo: no, mujer, no tenga temor, no tenga temor. Vaya y haga conforme usted ha dicho y tráigame el vaso de agua y mi torta, porque la harina y el aceite no va a escasear. Y acabamos de leer que ni la harina ni el aceite se escaseó. Ella, el profeta y su hijo comieron. Iglesia, el profeta viene y activa a una mujer que está depresiva por la escasez, por los problemas que tenía. Y mire lo que hizo el activar a esa mujer. ¿Sabe qué pasó? El espíritu de muerte que estaba sobre ella, la depresión, el desánimo, se fue de su vida. Yo le pregunto, ¿qué hubiese pasado si Elías no activa a esta mujer? Esa mujer se muere y deja morir a su hijo. Mire, si uno vive es por los hijos, uno se levanta y trabaja más duro por ellos. Y era tanta la depresión de esta mujer que no pensaba en su muchacho. Se quería dejar morir. Había un espíritu de pasividad sobre esa mujer, había un espíritu de muerte, de depresión. ¿Y sabe qué pasó, iglesia? Fue que esa mujer se activara en el nombre de Jesús y la harina y el aceite nunca escasearon. Iglesia, si tú te activas, la escasez se tiene que ir de tu vida, de tu casa. Iglesia, si tú te activas, se va la depresión. Una persona precisamente se deprime por no hacer nada, por estar quieta. Así estaba esta mujer. Y detrás de la depresión viene un espíritu de muerte. Ella ya le dice: no, profeta, me como este pedacito de torta con mi muchacho y nos morimos de hambre. ¿Sabe? Pasamos un tiempo muy fuerte con mi esposa y ella se deprimió. Y la persona que nos atendió
le decía a ella que cuando una persona se deprime, los órganos trabajan con un 25% de su capacidad. Es decir, que el sistema inmunológico está en el suelo. ¿Por qué? Por la depresión. Por eso una persona así se cierra y no quiere vivir y no quiere nada. Y es necesario que el Señor la active, como pasó con esta mujer. Ese hombre de Dios activó a esa mujer y el espíritu de muerte, la depresión, la tristeza, la pasividad se fue de su vida. ¿Y sabe qué pasó? La provisión que estaba haciendo falta sobreabundó. La harina y el aceite, la provisión que ella necesitaba, llegó a su vida. Por eso, iglesia, tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Si tenemos problemas en la casa, no se quede quieto ni quieta, haga algo. Si usted le falló a Dios, no se quede quieto, no se quede quieta, haga algo. Fue lo que hizo esta mujer. Elías le dice a esta mujer: mujer, haga algo, despiértese, muévase, actívese, haga algo. ¿Y sabe qué pasó? Aquello que esa mujer hizo fue una bendición para ella, para su hijo y para el profeta. Si no tengo trabajo, voy a hacer algo. Si mi negocio no está funcionando como debe funcionar, yo voy a hacer algo. Si tengo problemas con alguien, con un vecino, haga algo. No se me olvida, fui a una ferretería y hice amistad con un señor. El señor es cristiano y compartíamos la palabra. Y un día ese señor estaba mal geniado, pero mal geniado. Y yo fui y me trató mal ese hombre. Bueno, me despachó de mala forma. Estaba muy enojado el señor. Y yo le conté a mi esposa y yo quedé con eso en mi corazón. Tanto así que la ferretería estaba allá y yo ya pasaba era por acá, por el frente. Porque eso daña, eso afecta el corazón de una persona. Hasta que yo tomé la decisión. Yo lo vi allá. Y dije: no, señor, yo voy a ir a hablar con este hombre. Y me fui. Venga, ¿usted qué le pasó? Uy, hermano, qué pena con usted. Yo estaba que lo llamaba, me dice el señor. Yo no sé qué me pasó. Pero arreglamos ese asunto y eso es lo que uno debe hacer. ¿Tienes un problema, un desacuerdo con alguien? Haga algo. Si estoy enfermo, si me enfermé, haga algo. ¿Sabe? Y espero enseñarles. Habíamos cogido la costumbre de todos los días comer alitas fritas. Son ricas, ¿no? Deliciosas. Todos los días. O bueno, día de por medio. O bueno, todos los días. Coma alas. Me dio un problema de circulación. Y el médico me dijo: uy, no, eso es un problema de circulación, tenés que hacer deporte y cambiar tus hábitos alimenticios. Y yo dije: no, yo me voy a poner pilas. Y yo hice algo, las alitas para afuera. Yo me cuido de lo frito, me cuido del azúcar, de la sal, y salgo y me pego mis trotaditas y llamo salud haciendo ejercicio. Y así te enseño esta noche, iglesia, de una manera práctica. Si estás enfermo o enferma, tú tienes que hacer algo. Si quieres bajar de peso, tú tienes que hacer algo. Si tienes metas, si tienes sueños, tú tienes que hacer algo. Apunta esa frase: haz algo y sucederá algo. Haz nada y sucederá nada. Tú tienes que hacer algo, iglesia. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta en fuego. El Espíritu Santo no se manifiesta en hielo, Él se manifiesta en fuego, en poder. Él activa a la gente. Cuando hay fuego, uno tiene que salir corriendo, tiene que salir activado. ¿Se recuerdan qué pasó cuando iba a haber el diluvio? Cuando iba a haber el diluvio, Dios le dice a Noé que haga un arca. ¿Ustedes creen que es complicado para Dios hacer un arca? Si Él hubiese querido, Él hace el arca y se la entrega a Noé para que la maneje, ¿cierto? Pero Dios viene y le dice a Noé: ¿tú quieres que tu familia se salve? ¿Quieres salvar las especies, a los animalitos? Haga algo. ¿Y qué hizo Noé? Un arca. Mira, Dios llega a nuestras vidas para activarnos. A los que están allá, Dios quiere activarte. Dios llega a nuestras vidas para sacudirnos, para ponernos a hacer algo.
Jesús no era un mago. Cuando Jesús veía la necesidad de alguien, Él ponía a esa persona a que hiciera algo. Ustedes de pronto recuerdan, el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino. Y no fue solamente un milagro, fue el milagro y una señal de que el Hijo de Dios había llegado. Pero mire lo que sucedió en esa boda, una boda de judíos. Es muy diferente a una boda aquí. Aquí una fiesta de boda dura una noche y la comida la sirven de a lo último, a veces hasta se daña. Una fiesta allá dura 8 días. Imagínense la cantidad de comida y de vino que tenían que tener los novios para atender su fiesta. Se acabó el vino y Jesús y María estaban allí como invitados, y María se da cuenta de que el vino se acabó y viene y le dice a Jesús: hijo, mira, este hombre está pasando vergüenzas porque no tiene que ponerle a sus invitados porque se acabó el vino. Y Jesús le dice: no, pero es que mamá, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Y María le dice a la gente que está allí: hagan lo que él diga. ¿Y sabe qué pasó? Jesús llama a la gente, a los que están allí en la fiesta, y les dice: traigan las tinajas. 6 tinajas trajeron. A cada tinaja le cabían 100 litros. Y mire cómo los activa. Les dice: llenen las tinajas de agua. ¿Ustedes creen que Jesús no tiene el poder para de una vez que aparezca el vino allí? Él había podido decir: abra cadabra, pata de chigüiro. Pero no, él activó a la gente: llenen las tinas. Y inmediatamente la gente se puso activa a llenar las tinas. Imagínense, llenar 6 tinas, cada tina con 100 litros de agua. Y cuando llenaron las tinas, ocurrió el milagro. Iglesia, déjame decirte, hay milagros que van a ocurrir en tu vida si te activas. Hay milagros que van a llegar a tu vida si te despiertas en el nombre de Jesucristo. Dice que fue el mejor vino. Yo creo que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, pero tenemos que activarnos en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, con una enfermedad congénita. Él nació ciego y él hace un método raro. Dice que él escupió sobre la tierra e hizo lodo, como raro ese método de Jesús, y se lo untó en los ojos al ciego. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Lo activa: vaya al estanque de Siloé y lávese. ¿Por qué Jesús no lo llevó de la mano? ¿Por qué Jesús no le lavó la carita al ciego? Porque Jesús quería hacer algo en la vida de ese hombre, quería activarlo. Y él va, imagínese un ciego lleno de lodo, él va buscando dónde queda el estanque de Siloé. Y estando allá, busca dónde está ese estanque y empezó a lavarse. Y él se estaba lavando y el milagro estaba ocurriendo. Iglesia, el milagro va a llegar. Ya Dios hizo su parte. Esa noche es una noche para decirte, iglesia, que hay algo que usted y yo tenemos que hacer para que ese milagro que está allí a la puerta suceda. Tú tienes que activarte en el nombre de Jesús. Paralítico, conocido en la iglesia como el paralítico de Betesda, conocido en la Biblia como el paralítico de Betesda, 38 años postrado. Y Jesús lo ve y le dice, le habla: levántate, toma tu lecho y camina. ¿Cómo un hombre que está postrado hace 38 años se va a levantar? ¿Cómo un hombre que está postrado hace 38 años va a salir caminando? ¿Sabe qué quiso hacer Jesús en ese hombre? Activarlo.
Y Él quiere activarnos. Él quiere que nuestro corazón se encienda esa llama que está dentro de nosotros. Un hombre con la mano seca, el brazo lo tenía seco, y Jesús lo ve y ¿sabe qué le dice? Extiende tu mano. ¿Cómo voy a extender mi brazo o mi mano si la tengo seca? Él quería ver la parte de este hombre. ¿Y sabe qué pasó? Este hombre, con todo el esfuerzo que tenía, estiró su brazo y su brazo volvió a cobrar vida. Y la Biblia dice que le quedaron iguales. No fue que un brazo le quedó más grueso y uno más delgado, no, ambos quedaron iguales. ¿Te estás dando cuenta del poder que hay en activarse en el nombre de Jesucristo? Pónganse en pie, por favor. Es un error pensar que Jesús es un mago, que las naranjas no van a llegar sin pelar, sino que va a llegar el juguito ya preparado. Yo le pido a mi Señor que esa palabra se quede en tu corazón, que tú recuerdes que ya lo que Dios iba a hacer, lo hizo. Y que ahora nos toca a nosotros activarnos en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el Salmo 107, versículo 20. Si me puede ayudar a leerlo, le agradecería. Otra versión dice: envió su palabra y esa palabra los sanó y los libró de toda su ruina. Pero mire que Salmo 107:20 dice, no dice que Él va a enviar su palabra o que enviará su palabra. Él ya envió su palabra. ¿Para qué, iglesia? Para sanarnos, pero también para librarnos de toda la ruina. La ruina no viene de Dios. La ruina no viene de parte de nuestro Creador. Esa ruina, como yo les decía a ustedes ahora, su Hijo Jesús ya la llevó en la cruz. La maldición que había sobre la tierra, los espinos y los cardos fueron clavados en la cruz para que usted y yo disfrutemos de una vida en abundancia. Pero tú tienes que creer que ya Él envió su palabra. La palabra ya fue suelta, ya se envió, y su palabra salió de su boca para sanarnos y para librarnos de toda la ruina. Jesús ganó por nosotros en la cruz el derecho a ser gente sana, a ser gente perdonada, a ser gente redimida, a ser gente sana físicamente y del alma. Pero también Él ganó en la cruz el derecho a que usted y yo seamos gente próspera en el nombre de Jesucristo. Él también se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en su pobreza. Año 2005, para que oremos. Más o menos hacíamos cuentas y fue como por el mes de abril.